hace 2 semanas. Hoy vamos a hablar de la Pascua. Y vamos a hablar de la Pascua, también de la Cena del Señor y el sacrificio de Cristo. Vamos a ver que en la Biblia esto es una sola línea completa que atraviesa tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y no son 3 temas separados, es una misma verdad en momentos diferentes. Primero vamos a hablar sobre la Pascua, el establecimiento de la Pascua. Después sobre la Cena del Señor y vamos a ver cómo simboliza esto el sacrificio de Cristo. Todo apunta a la misma realidad. Bien, la Biblia no está desconectada. Es decir, que lo que encontramos no son historias sueltas, sino que es un mismo mensaje progresivo. Dios fue revelando su plan paso a paso, el plan de redención. Y uno de los ejemplos más claros es el de la Pascua. Así que vamos a responder 3 preguntas a lo largo de esta enseñanza. ¿Qué fue la Pascua? ¿Qué hizo Jesús en la cena, en la última cena? ¿Y por qué era necesario su sacrificio? El establecimiento de la Pascua lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, donde el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios anuncia el juicio. Después de las 9 plagas viene la 10ª, que es la muerte de los primogénitos. Pero Dios da una instrucción. Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 7, dice que el animal será sin defecto, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel. El pasaje completo dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y en el versículo 13, Dios dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí nace la Pascua. Pascua significa pasar por alto. Cuando Dios establece la Pascua, lo que está diciendo es que Él va a pasar por alto la muerte de los primogénitos de aquellas familias de Israel que obedecieran al mandato de Dios. Y vamos a encontrar elementos clave en el establecimiento de la Pascua. Uno de ellos es el cordero, que era presentado para el sacrificio, el animal presentado para el sacrificio, en donde en el versículo 5 dice que será sin defecto. Dios establece que va a ser un cordero en el versículo 3. El animal sin defecto representa pureza e inocencia. Y otro elemento importante en el momento del sacrificio claramente es la sangre, donde Dios en el versículo 13 dice: veré la sangre y pasaré de vosotros. Esto quiere decir que la salvación no dependía de quien estaba dentro de la casa, sino que dependía de la sangre, que estaba pintada por fuera de la casa, en los postes y en el dintel. Y también podemos ver un elemento de sustitución. Esto significa que el primogénito vive porque el cordero muere. Dios había prometido que iba a pasar con una mortandad a los primogénitos que estuvieran en la tierra de Egipto, y los israelitas que hubieran obedecido el mandamiento de Dios iban a vivir, esos primogénitos iban a vivir, mientras que el cordero iba a morir. Otro elemento importante son los alimentos. En el versículo 8 Dios dice: aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El pan sin levadura implica sin corrupción, sin contaminación. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, que un poco de levadura leuda toda la masa. Es el simbolismo de que tan solo un poco de maldad contamina todo. Y las hierbas amargas es lo que simbolizan es la esclavitud. La Pascua no es solamente historia, es una imagen espiritual. Por eso acá noté que
la Pascua es sombra de algo mayor. Era solamente el simbolismo del sacrificio que Dios iba a hacer más adelante. Dios dice, voy a herir con mortandad a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Israel todavía no había salido de la tierra de Egipto. Salen recién después de la Pascua. El cordero iba a ser degollado, por eso se iba a derramar sangre, no iba a ser ahogado. La sangre se tenía que derramar por completo el cordero. Porque Dios mismo dice, ahora vamos a ver por qué la necesidad del sacrificio, de que la vida de un ser está en la sangre. Por eso después también en el libro de los Hechos, mucho más adelante, cuando la iglesia hay un concilio en Jerusalén, se dice que no se tenía que imponer la ley mosaica, o sea, la circuncisión, el cumplimiento de las fiestas, todo lo que muchos querían que los cristianos nuevos hagan. Los fariseos que se estaban convirtiendo en cristianismo querían que los cristianos gentiles cumplieran con las fiestas judías. Entonces hay un concilio en Jerusalén y establecen que no, que los que estaban con que todo eso era sombra de lo que había de venir más adelante, era solamente simbolismo, que el verdadero sacrificio ya fue hecho en la cruz. Entonces ahí dice, aún así Dios prohibió consumir sangre y animales ahogados, porque la sangre está dentro todavía del animal. Entonces ahí dice que abstenerse de sangre y de ahogado. En Hechos capítulo 15 está. Los fariseos querían imponer las leyes judías a los gentiles que se convertían al cristianismo. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la necesidad del sacrificio, porque ya hablamos del animal, ya hablamos algo de la sangre. Ahora vamos a ver porque aparecen preguntas clave acá. ¿Por qué tenía que morir un cordero? ¿Y por qué no simplemente perdonar? La Biblia responde esto en Levítico capítulo 17, versículo 11, en donde dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por eso, en la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, no hay perdón. Alguien tenía que morir sí o sí. Era necesaria la muerte de un ser, porque si Dios aplicaba su justicia directamente sobre el hombre, entonces lo que tenía que hacer era matar al hombre. Y lo que Dios decía era, bueno, entonces, obedeciendo al mandamiento, alguien tiene que morir. Entonces, el que creía en ese sacrificio, sus pecados eran impuestos sobre el animal. Por eso Dios puede satisfacer su justicia a través de una sustitución. Dios es justo, el pecado trae juicio y nosotros merecemos ser juzgados por Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros en nuestro cuerpo carnal, terrenal, tenemos un cuerpo corrupto y merecemos la muerte, es decir, el juicio de Dios por haber pecado. La única manera de acercarnos a Dios es a través de un sustituto, porque nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. Sí, por eso la Biblia dice que la salvación es por fe y no por obras. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, sino que Dios lo hizo por nosotros. La Pascua era el símbolo de lo que Dios iba a hacer en la cruz del Calvario, a través de su Hijo Jesús. Entonces, Dios, para satisfacer su justicia de castigar al pecador, si castigaba al pecador directamente lo tenía que matar. Lo mismo pasó en el huerto del Edén, cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron. Dice que Dios los vistió con pieles, es decir, con la piel de un animal. Entonces ahí en ese momento ya hubo también una sustitución. Ahora Dios establece en la Pascua, después de la esclavitud en Egipto, de decirles, ustedes van a ser libres, pero después del sacrificio que yo voy a hacer. Entonces era necesaria la muerte de un ser. No era una muerte natural de un ser, sino que tenía que ser un sacrificio. Porque ese era el derramamiento y simboliza el derramamiento de la ira de Dios. Eso es lo mismo que pasó con Cristo en la cruz. Que ahora lo vamos a ver, porque estamos viendo esto solamente como lo que Dios estableció como el sacrificio. Y ahora vamos a ver que se cumple en Cristo todo esto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, no hay perdón.
tenía que haber sí o sí un sacrificio. Dios es justo y por su justicia nosotros merecemos el juicio por nuestros pecados. Pero entonces ahí aparece la sustitución. Y todo esto va a apuntar al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La Pascua, como decimos acá, que es sombra de algo mayor, es decir, es simbolismo de algo que iba a ocurrir más adelante, apunta al Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, está Juan el Bautista predicando en el desierto, bautizando a los que se acercaban. Y cuando Jesús se acerca al agua, Juan lo ve y dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cristo cumple todo lo que la Pascua representaba. Ese Cordero es Cristo mismo, es el Señor Jesús. La sangre fue derramada en la cruz y la liberación la obtenemos a través de la salvación que Cristo nos da. Entonces, acá vamos a tener paralelos que son claros, que es el Cordero sin defecto, es Cristo sin pecado. La sangre en la puerta es la sangre que salva, es la sangre derramada en la cruz. Dice también en Éxodo capítulo 12, versículo 46, que ningún hueso del Cordero debía ser quebrado, y también se cumplió en la cruz de Cristo. Ahora voy a leer esos pasajes. Y la liberación de Egipto para nosotros es la liberación del pecado, es decir, la salvación. Mencioné recién el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, donde dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Éxodo capítulo 12, versículo 46, dice: «Se comerá en una casa», está hablando del Cordero, «se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo». En Salmos capítulo 34, versículo 20, el salmista dice: «Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado». Y esto se cumple en la cruz porque Jesús estaba crucificado y dos ladrones al lado suyo en otras dos cruces. Juan dice: «Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas». Y en el versículo 36 dice: «Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo». Entonces Cristo es nuestra Pascua. Pablo mismo lo escribe en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, cuando dice: «Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Bien, entonces, ¿por qué era necesaria la muerte de Cristo? Por lo que estamos diciendo, Pablo escribió en Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto», ahí está la Pascua, «en su paciencia los pecados pasados». Es decir, Cristo no muere como un ejemplo, sino que muere como sustituto nuestro. Y no solo murió, sino que murió en nuestro lugar. La propiciación es la eliminación de la ira divina y la recuperación del favor de Dios, porque Dios aplica su justicia, pero aplaca su enojo, y esto se realiza mediante un sacrificio. La expiación es el acto de cubrir o quitar los pecados, mientras que la propiciación es el resultado, es decir, que la ira de Dios es apaciguada. Esto significa propiciación. Y la ira de Dios fue apaciguada en el sacrificio de Cristo.
Todo lo anterior era solamente un símbolo de lo que Dios iba a hacer en la cruz. El día que Dios envió a su propio Hijo y Jesús murió en la cruz, ese día se apacigua la ira de Dios. Por eso hay muchos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es totalmente diferente al del Nuevo. Y es precisamente por eso. Porque acá Dios establece el ritual como símbolo para que el sacrificio, claro, pero como símbolo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel lo toma como una religión. Termina armando una estructura de religión. Y por eso dicen que Dios no quiere sacrificios porque sí. Él quiere que crean. Y ya se habían acostumbrado, porque pecaban, bueno, iban y sacrificaban, y así estaban. Es como la penitencia. Claro, es como la penitencia de muchos hoy. Sí. Andá a rezar 2, 3 Padre Nuestro, una Ave María y chao. Y después van y hacen lo mismo. Y eso es una religión. Porque uno piensa que haciendo eso está agradando a Dios, y en realidad a Dios lo que le agrada es el corazón arrepentido, el corazón que se deja cambiar. Es un ritualismo, sí. Y hablando de ritualismo, vamos a hablar entonces de la cena del Señor, porque este es un punto muy importante. Jesús celebra la Pascua y revela el significado espiritual verdadero. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, podemos ver que el Señor participa de la cena y dice las palabras que conocemos: el pan es mi cuerpo y la copa es mi sangre. Un pasaje que no anoté es que Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en las bodas de Caná, antes de que vaya a Jerusalén, Jesús hace su primer milagro, que es convertir el agua en vino. Bueno, el vino en la Biblia es símbolo de la sangre de Cristo, o también es símbolo de la ira de Dios, que es lo mismo, o sea, es símbolo de la sangre. Cuando su mamá, María, en esa boda que estaban, le dice: se quedaron sin vino, por favor, necesito que hagas algo. Jesús le dice: ¿qué me decían? Le dice: claro, anda a comprar, acepta Mercado Pago. Y dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Así dice Jesús. Porque claramente faltaba todavía asumir su ministerio y hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces lo que hace es ir, pide que llenen los cántaros de agua y los convierte en vino. Pero precisamente cuando Jesús dice: todavía no llegó mi hora, Él se está refiriendo a su sangre, mientras su mamá se estaba refiriendo al vino para la fiesta. Hay muchos que se agarran de ese pasaje para decir que Jesús responde a los pedidos de María, incluso ahora. Por eso muchos adoran a María y dicen que no la adoran en realidad, pero dicen que le piden a María para que María le pida a Jesús y Jesús le pida a Dios Padre. Esto es más burocrático que la Argentina. Y piensan eso, piensan que María es corredentora, la llaman corredentora, porque creen que tiene participación en el plan de salvación. Y no es que tenga participación. Y Dios de alguna manera tenía que traer a Jesús al mundo y no lo iba a hacer aparecer así de la nada. Tenía que nacer como un ser humano normal. Nació como un ser humano normal, pero no fue engendrado como un ser humano normal. Porque de esa manera, si José y María hubieran tenido relaciones y de una relación así quedaba embarazada María, se iba a generar otro ser diferente a Jesús. Y entonces Dios iba a decir: bueno, María no, vamos con la prima. Pero como Dios sabe todas las cosas, se anticipó antes de que María siga teniendo hijos, porque tuvo más hijos. Muchos dicen que no, que dicen que también que María fue concebida de la misma manera que Jesús, y no hay evidencia bíblica. Bien, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, dice que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
El antiguo pacto es todo esto. El nuevo pacto es a partir del sacrificio de Cristo. Jesús toma elementos de la Pascua y revela el significado espiritual sin sombras de interpretación, aunque los discípulos en el momento de la cena lo entendieron. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Ya no señala a Egipto, porque cada año, después de esto, Dios dice que cada año los padres debían recordarles a sus hijos de por qué celebraban la Pascua, y tenían que decirles que venían de ser esclavos en Egipto y que Dios los hizo libres. Entonces así se iba pasando de generación en generación. Entonces Jesús ya no señala a la tierra de Egipto, sino que señala a la cruz. Entonces en la cena del Señor toma como símbolos el pan y la copa. Cuando dice esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan, representa su entrega. Y cuando dice que la copa es el nuevo pacto en mi sangre, representa el perdón, un pacto nuevo y la redención. El pacto definitivo en realidad. Se puede decir antiguo pacto y nuevo pacto, pero es el pacto definitivo. El único pacto que tenía un verdadero significado espiritual. Ahora, ¿qué significa la cena? Pablo explica en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que expresa Pablo en esas simples palabras son tres cosas: la memoria, la proclamación y la esperanza. El versículo dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Memoria, porque Jesús mismo dijo: haced esto en memoria de mí. Y Pablo lo está transmitiendo a la iglesia de Corinto, diciéndoles que tenían que recordar el sacrificio de Cristo continuamente. Proclamación, porque dice: anunciáis la muerte del Señor. Y la esperanza también, porque dice: hasta que Él venga. Ahora, en todo ese contexto de la carta a los Corintios, en la primera carta, la Biblia también da una advertencia. Dios, a través de Pablo, en la carta, dice en el versículo 28: pruébese cada uno a sí mismo. El versículo dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo lo que está diciendo es que la participación en la cena del Señor no es un ritual, y está dando esta advertencia porque dice que es un acto totalmente consciente. Entonces, si es un acto totalmente consciente, también nosotros podemos pensar: si nosotros realmente nos arrepentimos, estamos tratando de cambiar, no significa que vamos a ser santos en esta vida, aunque Dios en la Escritura nos llama santos. Santo significa separado o apartado para Dios. Pero cuando Pablo dice pruébese cada uno a sí mismo, implica el examen personal. Por ejemplo, una persona que entra por primera vez a la iglesia y justo se está participando, si la persona no entiende lo que es, no debería hacérselo participar. Puede ser una persona que no es perseverante, que se apartó durante muchos años y que ahora viene y se reconcilia con el Señor, es una cosa. Pero ahora, si es una persona que recién entra, que no conoce, no entiende, o está buscando a ver qué iglesia le gusta más, a ver quién canta más lindo, a ver quién toca mejor la guitarra, entonces es una persona que no tiene el corazón arrepentido. Está buscando en dónde encajar. Claro, ignora lo que es el sacrificio de Cristo. Entonces no es nacido de nuevo, como dice Jesús en Juan capítulo 3, ¿no? Que dice que tiene que ser nacido del Espíritu. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que aquel que beba de la copa o come el pan indignamente, que es esto, es no haberse arrepentido, no haberse probado a sí mismo, lo que está haciendo es comiendo juicio para sí mismo. Es decir, Jesús murió por todos los pecadores, pero va a salvar a aquellos que creen en el sacrificio de Cristo. Pablo no está diciendo si participa una vez, está diciendo como si es una persona que no se arrepiente, que vive haciendo lo que quiere,
y aún así viene y participa, que es como lo mismo, volvemos a lo mismo, volvemos a la Iglesia Católica. Sí. Muchos van y esperan a que el cura le ponga la hostia en la boca, Claro. y listo, y van, y después siguen haciendo lo que quieren. En la Iglesia Evangélica también pasa lo mismo, pasa mucho esto, no es solamente ahí. Pablo se refiere al que frecuenta sin haberse convertido. Por ejemplo, hay una persona que si entra por primera vez, uno lo hace participar, por lo general. Si justo se está haciendo, porque por ahí la persona se puede sentir incómoda también, si no se lo hace participar. Viene por primera vez y se lo hace participar. Y antes no se explicó que es. La persona lo está haciendo por ignorancia. Que Dios tampoco le va a aplicar un juicio solamente por haber comido un pedacito de pan. Pero lo que Pablo dice es que es culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo si es una persona que no se prueba a sí mismo y que no se arrepiente, si vive indignamente. Y por eso el día que hay Santa Cena se puede ir recordando que es ese simbolismo. Porque si no, también una persona viene y, no sé, por ejemplo, se habla de otra cosa y después se participa de la Cena del Señor. Entonces es como que no hay mucha conexión entre lo que se habló y lo que se hace. Jesús dice en memoria de mí, no dice solamente participe, dice que lo recordemos. Incluso en el mismo pasaje Pablo dice no se hagan banquetes, porque uno trae mucho, el otro que no tiene no trae nada. Entonces Pablo dice no, háganlo como corresponde, háganlo decentemente. Bien, entonces ahora podemos unir todo esto: la Pascua, la Cena del Señor y el sacrificio de Cristo. La Pascua era el anuncio. Cristo cumplió con el sacrificio en la cruz. Y la Cena del Señor recuerda su muerte y por lo tanto su resurrección, que ese es el mensaje del Evangelio. La conclusión de todo esto es que Dios proveyó el sacrificio para salvar al hombre. En Egipto estableció la Pascua y el instrumento era un cordero. Pero en la cruz fue el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy lo recordamos. Para terminar, quiero dejar una reflexión simple, que es sobre qué está puesta nuestra confianza. En la Pascua, la diferencia no era la casa, era la sangre. Y hoy también. La diferencia no está en quién somos, sino en si estamos cubiertos por el sacrificio de Cristo y limpiados por su sangre. La Pascua, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, atraviesa completamente el mensaje del Evangelio. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». También Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». También Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, hablando del siervo sufriente, dice: «Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Y Hebreos capítulo 4, versículo 16, el apóstol que escribió esta carta dice: «Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Nuestro Salvador es aquel siervo sufriente y humilde que entró triunfante en Jerusalén montado en un burro, dispuesto a cumplir el mandato de Dios, morir en nuestro lugar para aplacar la ira de Dios, regalarnos la salvación y darnos acceso al reino de los cielos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios lo bendiga. Amén.